Una cosa que en algunas entrevistas que le he leído que me ha llamado la atención, y es que es usted una de las pocas personas que a estas alturas de la vida defiende un poco el reconocimiento a la labor profesional de Rafael García Santos. Un hombre que ha caído, parece que, en el olvido y en el ostracismo. Para mí Rafael es una persona a quien sí hay que darle gran valor en este país. Nos guste o no nos guste, me da igual. Sé que yo soy amiga de Rafael y seguiré siendo amiga de Rafael. Sé que tiene muchos enemigos y cada uno puede ser en la vida amigo de quien quiera y enemigo de quien le parezca. Pero si no existe, con la labor gastronómica en este país empezó Busca y Sushi. Busca y Sushi se fue y quedó un camino abierto. Rafael lo cogió y Rafael ha hecho mucho por la gastronomía de este país. Y me atrevería a decir que si no es Rafael, mejor dejarlo en pregunta, a ver quién hubiera elevado la gastronomía al nivel que está. Eso lo tendrá que responder no sé si algún amigo o algún enemigo de Rafael García Santos, porque no deja de sorprender que en un país tan cainita como el País Vasco alguien sea capaz a estas alturas de la vida, y sobre todo en Guipúzcoa, de reivindicar la figura de un hombre que yo sí reconozco que para la gastronomía vasca ha sido esencial, ha sido esencial. De lo que se puede el decir año 78 creo que era, que hizo la primera exposición de todos los restaurantes, de todos o de la mayoría de los restaurantes de la provincia en los bajos del Ayuntamiento de San Sebastián. Aquello fue, un paso que a nadie se le había ocurrido ni nadie lo había trabajado. Entonces ahí empiezan las cosas y luego imagínate la repercusión que ha tenido su trabajo a nivel mundial. Que algunas personas aquí en el País Vasco, por cierto, no se lo reconocen y lo que intentan es ocultarle ese trabajo que él ha hecho primigenio. Bien, pero al fin y al cabo es la pescadilla que se come en la cola, porque claro, los cocineros han estado interesados en Rafael y Rafael ha estado interesado en los cocineros. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo en conjunto. ¿Cuál es el aspecto de su carácter que mejor le define y el que, digamos, transmite a sus platos, o que le gustaría transmitir a sus platos? ¿Yo? Sí. Pues no lo sé. Porque lo que me interesa es que el guisante sea guisante, que el bacalao sea bacalao y que la merluza sea merluza. Porque lo demás, transmitirles, yo les tengo que transmitir mucho, les tengo que dejar que estén en su propia identidad. Profesionalmente, ¿cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida? Profesionalmente, no sé, porque he agarrado a todo lo que me ha venido. Eso lo tendría que decir igual a alguna otra persona que lo hubiera visto en el momento. ¿Cuál diría que profesionalmente también ha sido su mayor logro? ¿Mi mayor satisfacción se refiere? No, logro. En este momento la cocina. Pero ha habido etapas en las que bueno, sí, ha habido logros que igual ni yo misma los pensaba. En temas de traducción, por ejemplo. Cuando oye la palabra restaurador, chefs ejecutivos, etcétera, ¿qué le viene a la cabeza? Otras profesiones, sencillamente. Porque para mí mi trabajo de cocina es elementos y materiales. O sea, elementos donde apoyarlos o cocinarlos y materiales para poder cocinar. ¿A quién le gustaría parecerse? No tengo. Está bien eso. ¿Se ha sentido usted alguna vez como mujer euskalduna haciendo cocina
una suerte de Bercholari de la cocina? No. ¿Por qué? No sé, yo se lo pregunto. Por improvisar, por crear, por mantener una tradición. Yo, por ejemplo, veo que en el comedor tiene un par de retratos de las Cao Chiqui. Sí. Y las Cao Chiqui, junto con otros Bercholaris clásicos como, yo que sé, Ustapide, etcétera, pues mantuvieron la tradición del bercholarismo en momentos muy difíciles. Y además el bercholarismo tiene esta cosa de la improvisación, de la cosa inmediata. ¿A usted le gustaría que también en su cocina tuviese este punto de tanto de mantenimiento de la tradición como de la cosa de la improvisación? Bueno, los Bersolaris están aquí porque aquí han pasado muchos Bersolaris. Y particularmente con las Cao Chiqui pues tengo una anécdota muy curiosa. Y en cierta ocasión estábamos aquí en una mesa, un grupo bastante grande, y se me pone muy serio las Cao Chiqui y me dice: tú eres una alcahueta. Y yo era joven, más bien tímida, y me atreví a preguntarle: ¿y por qué me dices eso? Y dices: porque lo que te dice uno, le dices de repente al otro. Claro, yo estaba traduciendo. Ya. Entonces los Bersolaris sí han pasado muchos Bersolaris por aquí, y siempre han sido personas entrañables con quienes se ha tenido un trato muy, como diría, muy especial, sin más. Y si bersolarismo en la cocina, bueno, pues si tienes que improvisar un día algo, improvisas, pero vamos, siempre que no le sientes mal a nadie. Cuando entra en la cocina cada día, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es esa idea sobre la que, por así decirlo, pivota todo el resto del día? Bueno, es un pensamiento global, porque no es solo una cosa, es que te falta, que necesitas, cómo está, qué hay, qué no hay. Es toda una serie de preguntas y el paseo matutino para buscar las respuestas, ¿no? ¿Cómo controlar el estrés que genera un restaurante? Intentando dormir bien. Me dicen muchos cocineros jóvenes, treintañeros, que a ellos lo que menos les gusta de su profesión, cuando han estado de aprendices, de stagiairs, son los gritos, son las faltas de respeto hacia la persona, etc. ¿Cree que en las cocinas se grita demasiado y que hay una evidente falta de respeto hacia las personas y a nivel profesional? Pues te voy a decir una cosa, y es que yo no sé, porque en esas cocinas no estoy, pero en una cocina no hace falta gritar, porque no hay que escandalizar ni asustar a los productos. ¿Cuál es su producto fetiche? Mi producto fetiche, ahí los de la huerta. El guisante, por ejemplo. ¿Y aquel que más detesta? Ninguno en especial. ¿Profesionalmente a qué le tiene miedo? Quizás la cococha del mero, porque es el único pescado al que le conozco escamas y no hay forma de arrancarlas. Le preguntaba que profesionalmente a qué le tiene miedo, si es que le tiene miedo a algo profesionalmente. No se me ocurre nada que tenga miedo profesionalmente. Decía en una entrevista hace unos meses Joan Roca que los cocineros, quizás donde él, a nivel que él trabaja, decía que los cocineros pierden, es una profesión donde se puede perder ahora mismo muy fácilmente la cabeza. Y él reivindicaba un poco una vuelta a una cierta sensatez. ¿Ha perdido usted alguna vez la cabeza profesionalmente? No, quizás mi mundo de cocina se ha reducido, pero perder la cabeza no creo que me ha llevado. Hablábamos también antes de empezar la entrevista del comer, del ritual que es comer. Sí. ¿Cree que comer es un ritual que se ha perdido, que se ha banalizado y que estas propuestas
que haya muchos restaurantes, de una cierta teatralización del comer, no deja de ser eso, una teatralización, una cierta, justamente, banalización del comer, que el comer de manera seria en torno a una mesa, con tiempo, con tranquilidad, ¿eso se ha perdido ya definitivamente? No, yo creo que no, porque vamos a volver a comer debidamente y con el tiempo necesario solamente por salud.